Mateo 7, 7 y 8. Cuando todos lo tienen, me pueden decir un amén. Son dos textos, vamos a leerlo. Vamos a leer el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice la palabra así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, tu santo y poderoso nombre, Padre. Que nunca nos cansemos, Padre, que nunca, Padre, que tu santo nombre, Señor amado, sea exaltado, Padre, bendito Dios, cada día en medio de tu pueblo, en cada labios, en cada boca, Padre. Que nuestra meditación cada día, Señor, sea solamente en ti, Padre mío. Pero en esta hora, Señor, toma control de este servicio, toma control de tu palabra, toma control en medio de tu pueblo, Padre. En esta hora ponemos tus manos, oh soberano Dios, porque la palabra suya, la palabra, Padre, que edifica tu pueblo. Y cada día, Señor, ayúdanos, Padre, llegar hasta el final y estar contigo, Padre, en la boda, mi Dios amado. Pero todo lo que pedimos, lo pedimos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asientos, mis hermanos. Miramos, mis hermanos, 3 puntos quiero tocar aquí. Dice los 3 secretos de una oración eficaz. Sabe que a veces nosotros, mis hermanos, cuando usted necesita un trabajo, usted necesita una sanación, usted necesita cualquier cosa, tiene que acercarse a Dios, ¿verdad? Nos acercamos a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, nos acercamos a Dios. Y lo material, ¿verdad? Cuando no tenemos un trabajo, insistimos en las oficinas, llamamos, y hasta a veces todos los días llamamos si no hay una plaza, a ver si hay un puesto desocupado, pero siempre estamos pendientes. Siempre nosotros pedimos, y tal vez por más que la persona tiene vergüenza, pero en esos momentos de necesidad uno pierde la vergüenza. Sabe que un tiempo mi esposa tuvo que vender comida a motivo de que no había trabajo, yo no encontraba trabajo. Y la verdad sí tenía vergüenza. Y ella pues no gritaba y bueno, a veces digo como Dios en la vida, ¿verdad?, nos ayuda de diferentes maneras. Pero una cosa es de que aunque no le guste, pero tiene que ir uno. Y así es con Dios. Por eso, mis hermanos, dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando nosotros pedimos, mis hermanos, cada día al Señor, sabe que el Señor no es excepción de persona, sabe que el Señor, Él es justo con nosotros, pero sabe que con el Señor también hay requisitos. Hay requisitos. No nada más de que vamos y pedimos, Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No. Hay requisitos con el Señor. Pero a veces nosotros pedimos, pero ¿por qué no nos llega? Pedimos años y años y años. Sabe que muchas personas piden por una sanidad. Sabe que una persona piden por un trabajo. Sabe que hay personas, mis hermanos, piden por un viaje, piden por una visa, muchas cosas, pero nunca les llega. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay veces nosotros la pedimos mal delante del Señor. Pedimos mal. Pero vayamos en Juan 16, 22. 16, 22 dice, mis hermanos, donde dice: la tristeza se convertirá en gozo. Dice en el 22: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Pero, mis hermanos, dice aquí, miramos que Jesús, cuando estaba todavía medio sus discípulos, Él decía a sus discípulos: me veréis y después ya no me veréis. Pero los discípulos se hacían preguntas: ¿cómo es eso si Él está en medio de nosotros y después ya no lo vamos a ver? Lo vamos a ver por un poquito y después ya no lo vamos a ver.
Y quizás estos discípulos, mi hermano, se entristecieron porque ellos andaban con el maestro. Saben que ellos tenían el privilegio de ver al maestro cómo hacía milagros. Ellos estaban con el maestro. Todos, mis hermanos, lo que el maestro hacía, ellos lo podían ver cuando oraba, cuando salía. Todo lo que él hacía, los discípulos miraban. Saben que el mejor privilegio es de que ellos estaban con el maestro. Pero el maestro les estaba hablando de que lo iban a ver un poco y después ya no lo van a ver. Pero él estaba hablando, mis hermanos, de que él iba a ir en su reino, iba a ir en los cielos. Pero dice en el 24, mis hermanos, pero ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Miramos cómo el Señor, mis hermanos, les decía a ellos, mis hermanos, hasta ahora nada habréis pedido. ¿Sabe que a veces nosotros, mis hermanos, la oración es poderosa? Cuando Elías cerró los cielos, él oró, mis hermanos. Él oró. Y cuando él hizo que lloviera otra vez, él empezó a orar. Ahora, si hiciéramos la pregunta, ¿por qué Elías pudo? ¿Y por qué nosotros no podemos que nos contesten una petición? Miramos, mis hermanos, que este hombre tiene una comunicación con Dios. Sabe que este hombre, mis hermanos, él sí tenía una comunicación y hablaba con Dios. Sabe que cuando nosotros nos acercamos a Dios de corazón, Dios escucha, Dios nos contesta. Pero ¿qué pasa hoy en día, mis hermanos? Que eso es lo que no fluye en medio del pueblo de Dios. Eso es lo que más desespera a una persona. ¿Sabe? Cuando yo antes, mis hermanos, no me había entregado por completo a Dios, no me gustaba orar. Una hora para mí era una eternidad. E incluso a veces hasta sueño me daba. Pero ahora, cuando usted se mete en la presencia de Dios, cuando usted clama a Dios y trata que su relación sea más íntima con Dios, en una hora, mi hermano, media hora, no siente cómo pasa esa hora. ¿Por qué? Porque hay un amor a Dios. ¿Sabe que cuando nosotros conocemos a nuestra pareja, verdad que nunca nos aburrimos? Y hasta a veces nos hacemos pegamento, no te vayas, quédate otro rato más, no te vayas. Eso fue el principio, pero ya después, vete. Pero miramos, mis hermanos, cómo es cuando hay amor, mis hermanos, se hace todo. Cuando hay amor a Dios, todo se puede, mi hermano. ¿Por qué? Porque no lo hacemos con nuestra fuerza, sino que el Espíritu es lo que nos ayuda, mis hermanos. Pero ¿qué pasa hoy en día, mis hermanos? Si usted escucha personas hoy en día, llevo 5, 8, 10 años pidiendo esto al Señor y nunca me ha contestado el Señor. Pero sabe que dice en Salmos 103:13, dice: como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. O sea, en pocas palabras, tiene que haber un temor con Dios. Si no hay temor, no hay sorpresa, no hay regalos, no hay respuesta. Dice Juan 9:31, mis hermanos, cuando Dios sanó a aquel ciego, dice en el 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, en pocas palabras, es necesario
saber la Biblia, es necesario leer la Biblia, pero no solo leerla. Sabe que hoy en día los que tienen licencia, yo tengo licencia pero parte de Dios, pero los que tienen licencia les dan un libro. No puedes cruzar a hacer una U, no puedes pasar en luz roja, no puedes pasar en un solo a la otra línea, no puedes tantos requisitos. Pero ¿qué pasa si viola? ¿Qué pasa? ¿Qué le dice el policía? Good my friend, ven para acá. Ven, vamos a ser amigos, vamos a tomar cafecito. No. Y si el policía es buena persona, le va a dejar un warning. Pero si el policía va a decir, peor si va con saco de usted tiene dinero, le va a dejar de $400. Y un ticket bien bonito. ¿Pero por qué? Porque uno viola las reglas. Pero miramos, dice la palabra de Dios, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese lo oye. Y es Dios, mis hermanos, así hizo con Elías. Él escuchaba a su hijo, él oía a su hijo. ¿Por qué? Porque había una comunicación con él. Había una relación con él. Elías, si lo miráramos ahora y nos dice cómo era su vestuario, cualquiera lo rechazaría. Pero era un hombre poderoso. Como dijo alguien, no me conviene tenerlo de enemigo, no, tenerlo de amigo. Miramos, mi hermano, cuando Elías hizo descender fuego sobre aquellos 50 soldados. Él no hizo muchas cosas, solo oró. Él no dijo, tengo que ir a buscar un machete, tengo que ir a buscar un palo, tengo que buscar un escudo, tengo que buscar esto, unas piedras, nada. Él quietecito. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero dice en Salmos 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos y el clamor de ellos, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos temerosos hay aquí? Pocos, ¿verdad? Pero que el Señor los cambie el otro año. Que el Señor trabaje este año. Ya el otro año, pues, ya hay de usted. Pero miramos, mis hermanos, cómo Dios trabaja. Cómo Dios, Él nunca hace excepción de personas. Él nunca, mis hermanos, Él nunca ve como nosotros vemos. El hombre ve lo que está enfrente, pero Dios no ve eso. Usted podría estar bien guapo, bonito, bonita, pero eso no, nosotros podemos ver, muy inteligente, muy aquí, muy allá, pero Dios no ve eso. Ven, Dios no ve eso. ¿Qué hizo Dios con aquel publicano, con aquel fariseo? Aquel fariseo se exaltaba, pero ¿quién salió, mis hermanos? Y que halló gracia ante Dios. Aquel publicano, porque él reconocía que era pecador. Y Dios, cada día, mis hermanos, Él quiere que su pueblo sea así. ¿Por qué nosotros, mis hermanos, nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta a nosotros estar en una oración? ¿Por qué nos cuesta a nosotros venir a orar, mis hermanos? ¿Por qué nos cuesta a nosotros levantarnos en la mañana, sábado? ¿Por qué nos cuesta a nosotros, mis hermanos, venir en ayuno? ¿Por qué? ¿Alguna vez usted se ha hecho una pregunta? ¿Por qué me pasa eso? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo? Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Hoy en día escuchamos palabra, cantamos alabanza, pero a veces no hay comunicación con Dios. Aquel predicador, el que vino aquí, dijo él, puedes dejar de escuchar la voz de tu hijo, de tu esposa, pero menos de Dios. ¿Por qué? Porque cada día necesitamos de Dios, mis hermanos. Cada día necesitamos de Dios. Por eso es necesario que nosotros tengamos una relación con Dios. Porque es necesario nosotros tener una relación con Dios. Cuando nosotros pidamos algo al Señor, el Señor no se va a negar. ¿Por qué? Porque usted ha guardado su palabra, porque usted ha guardado su mandamiento, porque usted se ha expuesto de escucharlo a Él. Como Abraham dice su palabra, mi hermano, que Abraham escuchó cuando le dijeron que saliera de su parentela, y él salió. Él no hizo pregunta, sino que él escuchó la voz de Dios y hizo conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros, si Dios dice en su palabra, Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos.
Y en Lucas 7:46 hay un texto donde dice también: ¿por qué me dices Señor, 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 y no haces lo que te digo? ¿Sabe, mis hermanos? Cuando leemos la Biblia, hay veces como que nos da un jalón de oídos o orejas, ¿verdad? Porque a veces tenemos oídos y orejas también. Y nos da un jalón de oído. Esto es lo que estoy dejando. Pero miramos, mis hermanos, Dios es poderoso, Dios es Rey soberano, y solo Él tiene el poder y la autoridad. Miramos, mis hermanos, cuando Moisés clamaba a Dios, Dios dice que le dio una vara, pero Dios estaba con él. Pero Dios, miramos, mis hermanos, que no había nada que se imponía delante de Moisés, aunque el mar era grande, aunque el mar era profundo, aunque el mar tal vez podía ser de kilómetros o millas, pero Dios pudo abrir el mar rojo delante de su pueblo de Israel. No había nada imposible. Entonces, si amamos a Dios, tengamos una buena relación con Dios. Si usted quiere escuchar y quiere que Dios esté con usted, habla con Dios. Si usted ama a Dios, habla con Él todos los días. ¿Sabe que a veces ni sabemos orar para salir? ¿Sabe que no sabemos orar ni para comer? ¿Sabe que ni sabemos orar cuando regresamos del trabajo y decirle: Señor, gracias porque me has dado un día de vida. Gracias, Señor, porque tú has guardado mi entrada, mi salida. Tu palabra dice que tú conoces mi entrar y mi salir. Pero ni esto agradecemos a Dios. ¿Cuántas veces usted, cuando Dios le ha bendecido, cuántas veces Dios lo ha librado, cuando Dios le ha dado una sanidad, cuántas veces usted ha agarrado tiempo a hablar con Dios, darle agradecimiento a Dios, que solo Él es merecedor de toda honra, de toda gloria? Cuando nosotros tenemos agradecimiento a Dios, tenemos que demostrarle con amor, con hechos, no con palabras, sino que Él diga: este sí es mi hijo, Él está haciendo mi voluntad. Pero dice en Juan 15, mis hermanos, sabe que nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, a como yo quiero, a mí me gusta. Y hasta a veces sabe que parecemos como cuando alguien se va con el doctor: mire, doctor, yo quiero que me haga esto, yo quiero así, yo lo quiero así. Y yo soy uno también. Solo si me dicen: le vamos a inyectar, inyección, si no, doctor, no tiene pastilla, no tiene un jarabe por ahí por la inyección, sí, corro. Pero a veces mandamos al doctor, pero el doctor, él sabe por qué lo inyecta, sabe que la inyección es más eficaz que la pastilla, es más eficaz que el jarabe, mis hermanos. Por eso que él se inyecta. ¿Por qué? Porque la inyección va directamente en la vena del cuerpo. Pero eso es lo que no queremos nosotros y no nos gusta. Pero miramos, mis hermanos, dice aquí, mis hermanos, en Juan 15, 5 al 7, dice, mis hermanos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, en mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios mío, ¿se imagina, mis hermanos? ¿Se imagina? Pensamos que tenemos una relación con Dios, pero no guardamos la palabra, no obedecemos a Dios. Y tocamos la puerta y Dios no nos escucha. Y a veces decimos nosotros: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué? Y a veces nosotros somos ingratos, mis hermanos, y empezamos a maquinar, empezamos a pensar muchas cosas. Quizás Dios ya me dejó, quizás Dios está lejos de mí, quizás Dios ya no me quiere. El problema no es Dios, el problema es uno, porque se aparta de Dios. Pero en su palabra dice: separados de mí, nada, nada. Tenga tus millones, tenga tu avión, tenga tu barco, nada vas a poder hacer con tu propia fuerza.
Pero cuando estamos, mis hermanos, agarrados de la mano de Dios, dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Pedid. El Señor no está diciendo, voy a ver cuántas veces te fuiste a la iglesia, a ver cuántas veces ayunaste, a ver cuántas veces esto, leíste la Biblia. No. Él ve la obediencia y Él las dice sí. ¿Qué le dijo a Abraham? Le dijo que es su amigo. ¿Sabe que el mejor amigo que no traiciona? El mejor amigo que en las buenas y en las malas está contigo. ¿Sabe que cuando yo tenía amigos, tenía muchos amigos, me llevaban en los carros, paseábamos por allá, pero solo cuando yo tomaba? Pero cuando yo dejé de tomar, solo me decían buenas tardes, buenos días, adiós. Y amigos, ¿dónde están los amigos? A veces decimos son amigos, pero cuando estás enfermo no te llegan a visitar, no te llegan a ofrecerte un plato de comida. Si son capaces es ofrecerte una cerveza para que se te va el dolor, para que se te quite toda la pena. Pero tenemos un mejor amigo que es Dios. Por eso es necesario que nosotros tengamos una relación con Dios cada día. ¿Por qué, mi hermano? Porque solo Dios puede pelear por nosotros, solo Dios le puede ayudar, solo Dios le puede escuchar cuando te clame a Él, solo Dios le puede contestar. El segundo secreto de buscar. Miramos, mis hermanos, buscar se refiere al esfuerzo para alcanzar un objetivo. Buscar es más que pedir, es correr detrás de nuestros objetivos. ¿Cuántas veces usted ha pedido algo al Señor? ¿Cuántas veces usted ha hablado con el Señor y lo ha insistido? ¿Cuántas veces usted lo clama cada día, aunque pasen semanas, aunque pasen meses, pero nunca deja de orar? ¿Por qué? Porque usted confía en Él. Sabe que nunca nosotros podemos ponerle día, nunca le podemos poner hora al Señor, nunca, sino que nosotros clamamos a Él. Cuando Él conoce que todos nosotros guardamos la palabra de Dios, Él contestará, pero el día y la hora no lo sabemos. Pero una cosa que sabemos, que Él va a actuar, mis hermanos. Él va a actuar. Él Él, mis hermanos, Él va a actuar. Por eso dice, mis hermanos, tenemos que buscar. ¿Cuántas veces usted ha buscado a Dios en oración? ¿Cuántas veces usted ha buscado en momentos difíciles de su vida? ¿Cuántas veces usted lo ha buscado, mis hermanos, cuando está enfermo o cuando haya esa oportunidad, mis hermanos? Tenemos que darle tiempo al Señor y tenemos que disponer el tiempo. No le podemos dar sobra al Señor, porque hoy no trabajé y voy a ir a orar. El Señor no va a aceptar eso, porque usted no lo propuso en su corazón. Simplemente porque tal vez no hubo trabajo, o tal vez porque hizo algo, o X razones de que usted tuvo ese día, pero no lo dispuso en su corazón. Pero una cosa es disponer en su corazón y decirle al Señor: Señor, mañana yo te voy a buscar. Señor, yo esta noche te voy a buscar de madrugada. Hoy, Señor, esta noche, Señor, lo voy a sacrificar, lo voy a castigar esta carne. Me voy a levantar a la 1 de la mañana para hablar contigo, Señor. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, mis hermanos? ¿Cuántas veces o lo que hacemos es escuchar, pero ponemos el teléfono en la cabecera? ¿Cree usted que Dios va a contestar así? ¿Sabe qué dijo el salmista David del 5 en adelante, mis hermanos? De mañana te buscaré, de mañana oirá mi voz y de mañana esperaré. ¿Sabe que David, mis hermanos, por eso, mis hermanos, Dios lo libraba de la mano de sus enemigos? Dios estaba con él. Dios lo libró de la mano de Saúl. ¿Por qué? Porque este hombre sí sabía cómo adorar a Dios. Este hombre sabía cómo clamar a Dios. Este hombre sabía cómo hablar con Dios, mi hermano. Y eso es lo que le agrada a Dios.
cada día de nosotros cuando sabemos hablar con Dios. Por eso dice, mis hermanos, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá, porque Dios es misericordioso. Dios no hace excepción de persona, sino que Dios abre la puerta a cualquiera, mis hermanos, a cualquiera. Pero miramos, mi hermano, dice en Lucas 18:1, vamos a ver Lucas 18:1. Dice en el 18:1, mis hermanos, al 7, y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sabe qué? Aquí está la clave muy importante, mis hermanos. ¿Sabe que nosotros, mis hermanos, es lo que tenemos? Se nos va la palabra. Se nos va la palabra, mis hermanos. ¿Sabe que cuando nosotros conocimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, salía todo tipo de palabras y hasta la más hermosa, hermanos? Y sabe que hay mujeres o hombres, son bien poéticos, son bien poetas. Ay, sí, así como los jóvenes hoy en día es capaz de decirle, mi amor, tu rostro es como esa flor colorado, cachete colorado. Y le empiezan a inventar y hacen un montón de cosas, mis hermanos. Pero para Dios nunca le dicen eso. Para Dios nunca le dicen, te amo, Señor. Señor, eres el amor de mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos expresarnos ante el Señor. Nosotros también podemos decirle palabra bonita al Rey, porque Él merece, mis hermanos, porque Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da el aire, Él es el que nos manda la lluvia, Él es el que nos manda la luz. Por eso cada día, mis hermanos, tenemos que darle lo más bonito para Él, mis hermanos. Pero dice, mis hermanos, en el 2, y diciendo, y había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mí, adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque está viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor, oí lo que digo los juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Miramos, mis hermanos, a pesar que este juez hizo justicia y con unas malas ganas, porque desde el principio lo hubiera atendido, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuáles son los problemas, situación, puro FBI, ¿verdad? Vamos a resolver. Pero él no, se enojó. ¿Y sabe qué dijo Dios? ¿Acaso no hará justicia Dios con sus escogidos? Cuando oramos al Señor, mis hermanos, Dios no hace excepción de persona. Dios no está viendo si usted es rubio, si usted es moreno, si es alto, es chaparro. Para Dios todos son iguales, todos son parejos, todos son hijos. Para Dios, mis hermanos, todos son hijos. Entonces Dios no hace excepción de persona. Dios no puede hacer excepción de persona. Aunque aquel juez injusto hablaba mal de la pobre viuda, pero Dios dijo, como que en pocas palabras, diciendo, ¿y yo qué estoy pintado? ¿Qué? ¿Acaso no puedo hacer yo justicia también? Y ese es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Dios, mis hermanos. Por eso dice la palabra, mis hermanos, orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. ¿Cuántas personas hoy en día, mis hermanos, saborean la oración cada 15 días, cada semana, cada mes? ¿Cree usted eso, que Dios va a contestar una petición rápido? O a veces nosotros, mis hermanos, pensamos, porque nosotros venimos en un servicio y porque nosotros buscamos a Dios
y porque le danzamos, o porque decimos un gloria a Dios, o dijimos amén, o dijimos un montón de amén, y pensamos que Dios nos va a escuchar en todo. Pero dice, mi hermanos, en Juan, primera de Juan, mi hermanos, dice en el 3:21, mi hermanos, dice, mi hermanos, en primera de Juan 3:21 y 22, dice: amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que le pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, en pocas palabras, usted saque su conclusión. Todos los que estamos aquí y los que están en las redes. O sea, en pocas palabras, con Dios lo va a escuchar. Pero hay una regla. Si usted es desobediente y no hace caso, Dios también no escucha su oración. Dios no va a escuchar su oración. Por más que usted viene aquí en la iglesia, brinque, salte, se arrastra, como hacen algunos por ahí de otros países, se golpean, mi hermano, se golpean hasta sangrarse, Dios no va a escuchar la oración. Dios no escucha nada. Pero si nos humillamos delante de Dios, mi hermanos, Dios va a obrar en cada vida. Dios va a obrar en nuestra oración. ¿Por qué? Porque creemos en Él, guardamos su palabra y obedecemos la palabra de Dios. Pero dice, mis hermanos, vayamos en primera de Tesalonicenses 5:17, mis hermanos. Hay una palabra muy importante aquí, mis hermanos. Dice: orad sin cesar. Pero la pregunta es, ¿qué es cesar? No va a decir usted el hermano César, no, cesar. Sí, cesar. Vivir nuestro día a día de la mano del Señor, hablando con Él y permitiéndole guiar todos nuestros pasos. Cuando hacemos eso, mi hermano, es hablar con Él en la mañana, en la madrugada, disponer un tiempo con Él, hablar con Él. Entonces Él, cuando nosotros clamamos a Él, Él nos contestará. Él nos contesta. ¿Por qué? Porque estamos continuamente con Él, hablando con Él. Si la señora no te habla, habla con Dios. Habla con Dios. Dios no es igual como nuestra esposa, a veces se enojan y se voltean las espaldas, o el hombre, pero Dios no. Dios escucha y Dios contesta. Entonces, nosotros, mis hermanos, es lo más bonito y lo más hermoso tener una relación con Dios. Por eso dice la palabra, mis hermanos, por eso dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sabe que, mi hermano, tenemos un enemigo mortal que él trata cerrarnos nuestros labios? Él trata como aburrirnos para no poder hablar con Dios. ¿Sabe que en las oraciones, mis hermanos, a veces pasan muchas cosas y nos desconcentramos y no hablamos con Dios? Pero a veces cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, tenemos que concentrarnos con Dios, mi hermano. Dice que un día había un predicador, este predicador tenía hijos, tenía hijas y esposa, pero dice que ella buscó una sirvienta, pero esa sirvienta, mi hermano, era una hechicera, y él dijo la hechicera: nada más que yo llegue allí, lo voy a destruir este hombre. Pero dice que este hombre, cuando llegó la mujer, la sirvienta le dijo: mira, bienvenida, esta es mi casa, este es mis hijos. Ok, vas a cuidar de mis hijos y te voy a dar un número. Si algo pasa, llama a emergencia. Y aquí está el número. Y viene la mujer y ve que siempre las mujeres son un poco preguntonas, ¿verdad? ¿Y usted a dónde va a estar? Yo me voy a meter en el cuarto. Pero pensó la mujer, ¿verdad? De que tal vez este se va a ir a echar un sueñito. Pero no sabía que él va a ir
hablar con Dios. Y dice que la mujer intentaba como interrumpir al predicador, como que ella se desconcentrara de hablar con Dios, y la mujer tocaba y hablaba: Señor, Señor, su hijo está a punto de morir. Pero dice que el hombre no abría la puerta, no le contestaba, y él le seguía clamando, hablaba con Dios. ¿Y sabe qué? Dios le reveló al hombre: lo que tienes en tu casa es una hechicera. Miren, hermanos, y si esta mujer, si este hombre hubiera dicho: bueno, voy a ver, porque los curiosos tienen también sorpresa para ellos. Por eso no hay que ser curioso, mis hermanos. ¿Sabe que el gato se quedó sin uñas por ser curioso? Entonces, este predicador, él nos dijo: voy a ver qué tanto grita esta mujer, qué quiere. Al que grita y que grite, que llore. Pero él nunca se desconcentró, sino que estuvo hablando con Dios. ¿Cuántas veces lo hemos hecho así? ¿Cuántas veces nosotros nos concentramos y decirle: Señor, y hablar con Él, gemir, hablar con Él, mis hermanos? Pero peor si nos cae una silla por allá y como que fuéramos robots y programamos nuestra cabeza todos juntos y todos juntos para adelante. Qué bonito va, desfile hacemos con nuestra cabeza, va, y otra vez para atrás, y el enemigo dirá: gol, ya metí uno. Pero nosotros nunca dejemos ser derrotados por el enemigo. ¿Usted quiere tener una victoria en su vida? Tenga una relación con Dios. ¿Usted quiere que Dios le escuche su oración? Escuche la palabra de Dios. Escuche la voz de Dios y Él escuchará a usted cuando usted clame a Él, porque en su palabra Él dice que Él oye la voz, Él escucha la voz de sus ovejas. Él conoce tu voz, Él conoce mi voz. Cuando tú estás triste, cuando tú estás preocupado, cuando tú estás en una enfermedad y clamas a Dios, Él ya sabe quién está clamando. Él ya sabe quién está clamando en su nombre. Él sabe quién está pidiendo algo en su nombre. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, mis hermanos. ¿Verdad que nosotros, cuando los padres de familia, verdad, ve que tenemos hijas e hijos, si una hija o un hijo que nos abraza, a veces nos cuesta detectar quién es que nos está agarrando, si es la niña o el niño? Pero Dios no. Dios, Él no se equivoca. Dios, Él ya sabe quién está hablando. Dios, Él ya sabe quién es lo que está hablando, mi hermano. Por eso, mis hermanos, el secreto de llamar, mis hermanos, nosotros, mi hermano, cuando llamamos a Dios, tenemos que pedirle primeramente a Dios que nos limpia de todo lo que nos aparta de Dios. Dios, mis hermanos, no es excepción de persona, mis hermanos. Dios es misericordioso, mis hermanos. Vayamos en Lucas, mis hermanos. El tercer tema es de llamar. Vayamos en Lucas 11:5. La palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero dicen el 11:5 al 8, mis hermanos, dicen al 5: y les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí y de viaje y no tengo de qué poner delante de él? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo y en cama, no puedo levantarme y dárselos. Os digo que aunque no se levante y dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Miramos, mis hermanos, este varón va con su amigo. Aunque el amigo, mis hermanos, él decía: no puedo,
ya noche, no puedo salir. Miramos, mi hermano, a pesar de que este hombre sigue insistiendo, este hombre no se quedó, mira, pues está cerrada la puerta y no me moleste, okay, me voy. Este hombre insistió, estuvo insistiendo, y sabe que nosotros, eso es lo que nos aburre. Eso es lo que nos aburre, mis hermanos. Orar, pero si nos dicen orar, puro orar el sábado. Peor si le acompañamos al pastor, orar entre semana, orar el domingo. Orar. Peor si somos dormilones, tengo sueño. Pero cuando nos pasa algo, queremos que el Señor sea bombero. Señor, me pasó este Señor, aquí, que Señor. Y le bajamos la lista. Y el Señor, ¿qué te cito ahí? Y Él no escucha. No escucha la oración. Por eso, mis hermanos, en su palabra dice, aunque este hombre insistía, aunque este hombre le decía, porque se imagina, era palabra dura que le estaba diciendo ahí, no me molestes, estoy durmiendo, la puerta está cerrada, estoy con mis niños. Yo pienso que uno que le dijeran así, se pone uno colorado, hermano. Y es posible ser enemigo al hermano o la hermana. Esta hermana es orgulloso. No, yo me voy. Pero el Señor nos está mostrando ahí, mis hermanos, de que cuando nosotros clamamos a Él, Él no va a ser como este hombre. Cuando nosotros, mis hermanos, somos obedientes a Dios, el Señor está atento, el Señor atiende su petición, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él no hace lo mismo con nosotros. Si nosotros somos malos con Él, Él no es malo con nosotros. Por eso, mis hermanos, nunca podemos ignorar a Dios. Nunca podemos, mis hermanos, avergonzarnos de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Muchos hoy en día, jóvenes, más los que están en la escuela, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le dicen a sus amigos, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia tabernáculo de adoración? ¿Qué nos cuesta decir eso? ¿Cuándo decimos nosotros a nuestro amigo, yo voy a una iglesia, yo tengo un privilegio? ¿Cuántas veces nosotros decimos o vamos a un supermercado, dale una palabra a una persona, o dale un folleto, o dale una tarjetita? No, porque no lo conozco. Qué bonita excusa. No hay necesidad de que sea conocido o no. Déjale a ellos, dale una invitación. Yo pienso que no lleva muchas palabras. Y aquí le digo una invitación, lo invito en tal iglesia, y aquí está la dirección, ora, y lo esperamos. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, porque no oramos, mis hermanos, negamos a Dios? Pero en la palabra de Dios dice también, mis hermanos, orad para que no caáis en tentación. Esa es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos, mis hermanos, de orar en la casa, de decirle a la familia, ¿verdad? Aunque la familia, pues, entre la iglesia a veces son un poco, salen, ¿no? Parecen ovejitas descarriadas, pero vénganse aquí, vamos a orar todos juntos. ¿Cuántas veces oramos al Señor? ¿Cuántas veces decirle, Señor, clamamos en tu nombre ahorita, Señor? Nos ponemos en tus manos, Señor. ¿Cuántas veces usted ha provocado la presencia de Dios? ¿Sabe, mis hermanos? A veces cantamos alabanza, a veces decimos, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Pero en quién? ¿En la silla? ¿En la bocina? ¿En las flores? En nosotros. Por eso es necesario tener una comunicación con Dios. Es necesario hablar con Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios, solo Dios nos puede guiar. ¿Por qué, mis hermanos? Tenemos que orar mucho a Él. ¿Por qué? Porque cada día estamos expuestos en la trampa del enemigo. Yo no sé quién quiere ser amigo del enemigo, pero yo no. Yo tengo un amigo fiel y poderoso. Tengo un amigo que abrió el mar rojo. Tengo un amigo que él trastornó los jinetes de Faraón.
Por eso dice la palabra, mi hermano, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Dice la palabra de Dios, mi hermanos. Es necesario que cada día tocamos, mi hermanos, cada día cuando nosotros oramos, tocamos, pedimos, buscamos. ¿Por qué? Es necesario en nuestra vida. Es necesario. Y voy a terminar con Santiago 4:1, mi hermanos. 4:1 al 4. ¿Por qué oramos y todo nos sale mal? ¿Por qué oramos y Dios nos escucha? ¿Por qué oramos y más empeora las cosas? ¿Por qué oro y cada vez hasta el gato se me muere el gato? ¿Por qué cada vez cuando oro se me arruinan los carros? Se me pasan muchas cosas, me rodean muchas cosas. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? Pero aquí nos habla Dios, mis hermanos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pides. Pedís y no recibís, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no sé cuántos en esta noche quieren ser amigos de Dios, y yo no sé cuántos quieren ser amigos del televisor, pero yo quiero ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi escudo. Dijo el salmista, mis hermanos, en mi angustia clamé a mi Dios y mi clamor llegó a sus oídos, dijo él. Qué poderoso, mis hermanos. ¿Se imagina? No, nosotros no necesitamos ir a decir en la policía, al oficial de policía, Señor, necesito que me mande 2 oficiales ahí en mi casa para que me cuiden. Señor, mándame el servicio secreto para que me cuiden en mi casa. Nosotros necesitamos hacer eso. Nosotros hay alguien quien pelea por nosotros. Cuando oramos al Señor, Él ya conoce nuestra voz y Él es el que pelea por ti y Él es el que te guía.